Continuamos con ¿Dónde habitas, Padre? Tu existencia sigue permanente, tus libros hablan en diferentes lenguas y viajan y dejan el color de tu pluma, el sabor de tu esencia, esencia apasionada y boliviana. Soy un hombre de altiplano y montaña, porque me identifico más con su paisaje. Quise ser novelista que interprete a Bolivia a través de novelas costumbristas que abarquen las distintas regiones del país. Estas son las señales dadas por el propio escritor Raúl Botelho González, Altiplano y montaña, que ha motivado una prolífica producción literaria, expresada no solamente en la novela y el cuento, sino también en el teatro y el ensayo. Raúl Botelho González nació en la ciudad de La Paz el 11 de abril de 1917 y falleció en esta misma tierra el 9 de mayo del año 2004. En su juventud estudió leyes para titularse como abogado en 1937 de la Universidad Mayor de San Andrés. En el trayecto le tocó asistir a la Guerra del Chaco en 1935. En 1937 pasó a trabajar en el proyecto educativo de la localidad de Huarizata, donde se encontró con personalidades de la talla de Lizardo Pérez y el amauta aymara Avelino Siñani. Su paso por el altiplano, sin duda, marcaría su producción literaria, publicada desde 1938. En este trajinar, dirigió la prestigiosa revista Collasuyo entre 1943 y 1945. Entre 1964 y 65 estuvo exiliado en Chile. Especializado en Derecho Internacional, posteriormente trabajó en el Servicio Diplomático de Bolivia y llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores y Culto entre los años 1978 y 1979. Entre los reconocimientos recibidos por su labor está el Premio de Cultura, otorgado por la Fundación Manuel Vicente Vallivian en el año 1989. La producción bibliográfica de Raúl Botelho González tiene una riqueza destacada por muchos estudiosos. Entre sus libros están las novelas Borrachera Verde, ambientada en las tierras tropicales del Beni, impreso en 1938, cuando Botelho apenas cumplía los 21 años de edad. Otra novela suya es Coca, inspirada en la milenaria hoja andina que salió de imprenta en 1941. Luego publicó Altiplano, en que denuncia la explotación del campesino ante la reforma agraria. En la misma línea publica El Tatarimachi en 1967 y El Sargento Condori. Luego aparecen Los Violentos Años y El Corregidor Miguel de Cervantes en La Paz. En el género del cuento inicialmente trabajó la antología titulada Cuentos Bolivianos, impreso en 1940. Luego vienen Los Toros Salvajes en 1965, Con la Muerte a Cuestas de 1975, que es una visión de la realidad humana y social del pueblo boliviano,
y finalmente como cuento publica La Revancha en 1987. Su faceta de dramaturgo se expresa en la pieza titulada La Lanza Capitana de 1967, que es la escenificación del cerco a la ciudad de La Paz por el caudillo indio Túpac Katari en tiempo de la colonia. Como ensayista publicó Reflexiones sobre el cincuentenario de Ariel de José Enrique Rodó en 1950 y Vendimia del Viento de 1967. Un trabajo aparte fue su libro titulado El hombre y el paisaje de Bolivia, en el que recoge una serie de trabajos literarios de distintos autores sobre Bolivia y que formó parte de la biblioteca del sesquicentenario de Bolivia en 1975. Escribió sobre Potosí en géneros de cuento e historia. Otros textos suyos tienen que ver con temas de la diplomacia, como los titulados La política exterior de Bolivia e Historia de una infidencia diplomática. Y por ahí asoma una breve historia del litoral boliviano. Finalmente podemos citar su ensayo El artista y la soledad, en cuya parte final escribe Raúl Botelho: no pasemos de aquí, detengámonos en este punto, sin terminar, sin agregar moraleja alguna a estas líneas que han merodeado en torno al tema del artista y la soledad, y pidamos que sea ella la que envuelva con su manto los propósitos que encierra. Digamos nada más con Lope: de mis soledades vengo, a mis soledades voy. Raúl es posiblemente el novelista que ha abarcado el conjunto del país en su obra narrativa. Él tiene Altiplano, que se ocupa del pueblo aymara. También tiene obras sobre Yungas, sobre el Beni, sobre Cochabamba, tiene una de sus últimas obras, y quería concluir, dejó inconclusa una novela sobre el Quijote en La Paz y otra biografía de Melgarejo que tampoco pudo realizar porque se le cruzó el destino. Raúl Botelho González en realidad es un precoz narrador afortunado que realiza una obra constante y regular en su vida literaria, donde tiene éxitos muy significativos. Su novelística desentraña los problemas de la naturaleza beriana predominantemente. Escritor realmente multifacético, aunque con énfasis en los aspectos de la literatura creativa. Él empezó a publicar desde muy joven, creo que no tenía ni 30 años todavía, cuando publicó su primera obra, que fue una antología del cuento boliviano. Y después él entró en 3 direcciones dentro de la creación de sus obras. La primera y la más abundante creo que es la de la narrativa, con obras muy valiosas y muy amenas para cualquier lector. Su libro sobre Altiplano, su libro sobre tópicos del Oriente y otros, y la parte de la novela histórica, sobre todo con relación
al periodo de la Revolución Nacional. Son cosas que vale la pena leerlas, y no solamente que vale la pena, yo diría más bien hay que darse el gusto de leerlas. Los otros dos aspectos que quisiera destacar acá son la del diplomático y del ensayista que penetra dentro de la historia de los problemas internacionales de Bolivia. Aunque no me digas nada, yo sé que la nada existe. Tú y tu silencio siguen dándome la vida. Estás como siempre y escuchas de mis andanzas y sientes mi frío, y yo recibo tu aliento y sigo en el camino.